Bienvenido, estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2023. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Listo, comenzamos. Clase número 2. ¿Dios es soberano? ¿Sí o no? ¿Dios es soberano? Clase número 2. Ministerio Impacto de Gracia para el mundo. Estoy hablando de una gran responsabilidad que Dios nos delegó a nosotros como su pueblo, como su hijo, como su iglesia. Dios es el que hace todo, no hay otro Dios más grande que el Dios que tenemos nosotros, no hay ningún consejero arriba de él, no hay nadie más poderoso, es el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, pero Él nos amó tanto que se sujetó a la palabra, a estatutos, a pactos establecidos para saber cómo trabaja. Imagínate el amor tan grande que nos tiene para que el Dios, este soberano que te estoy hablando, se haya bajado a este nivel, se haya sujetado a la palabra. Salmo 89, 34. Hebreos 1:3 dice que cuando Él habla se convierte en un pacto y Él no puede violar su palabra. Y una vez que lo dice, Él mismo se sujeta a cumplirlo. ¡Qué poderoso amor a favor de nosotros! ¡Qué poderosa seguridad tenemos! Y en la primera hora te hablé de muchas cosas que tenemos en la mente, que tenemos que quitar toda esa basura y meter la realidad de la palabra de Dios a nuestro pensamiento. Como nosotros concibamos a Dios, así lo vamos a manifestar en la tierra. ¡Oh! Y Dios, desde Génesis 1:26, nos dio poder, dominio, control y autoridad. En los primeros 2 capítulos que aparecen los capítulos perfectos, capítulo 1 de Génesis, capítulo 2 de Génesis, los 2 capítulos perfectos, Dios le da poder, dominio, control y autoridad al hombre. Claro que el enemigo se la quitó. Y comenzó a gobernar con el reino de las tinieblas el enemigo. ¿Sabes que en griego la palabra tinieblas es ignorancia? Y en griego la palabra luz es conocimiento. Tremendo, ¿no? Así que mientras estemos en ignorancia, estaremos, aunque seamos hijos de Dios, pero estemos en ignorancia, viviremos como el reino de las tinieblas. Pero si estamos en luz y tenemos la luz de su palabra, viviremos en victoria. Por eso hay algunos que vemos que avanzan y otros que se quedan. La diferencia está en la palabra de Dios. Y Dios nos dio autoridad. Y dice Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice, mira ahí, para que veas la gran responsabilidad que tenemos tú y yo. Ese Dios soberano me dio a mí dominio, control y autoridad. Y Dios no puede hacer nada aquí en la tierra si no es a través de mí. Y si yo no hago, Dios no hace. ¿Ahora se supone que yo controlo a Dios? No, para nada, sino que utilizo las armas que Él me dio y digo, Dios, tú dijiste y tú lo vas a hacer. Dios no es alguien que dice, ay, sí lo dije, pero pues tú ya no te portaste de acuerdo a lo que dijimos, entonces voy a cambiar lo que dije. No, Dios no es así. Dios lo dice y lo cumple, hermano. Aunque tú y yo no lo cumplamos, Él sigue siendo fiel. Y dice ahí, versículo 7, Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin antes revelarlo los secretos a sus siervos, los profetas. ¿Cuánto va a hacer Dios? Repite conmigo, nada.
Dios no va a hacer nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Dice, nada va a hacer. Primero se manifiesta, primero lo revela, primero les dice lo que, para que no estemos a oscuras y en tinieblas, para ver qué es lo que Dios va a hacer. Dios dice, esto es lo que voy a hacer, prepárate. Y los profetas anunciaban, Dios va a hacer esto, Dios se va a manifestar, Dios sigue con esto, y en aquel lugar se va a ver, para que no estemos en tinieblas. En tinieblas están los ignorantes, porque es la palabra tinieblas en griego, ignorancia. Y mi pueblo fue destruido por andar en tinieblas, por andar en ignorancia. Pero nosotros no estamos en tinieblas ni en ignorancia, para que no nos sorprenda nada, sino que estamos en la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios no hace nada, repite conmigo, Dios no hace nada, porque quizás venga en el examen. Pero no es todopoderoso, no se mueve como Él quiera y no es soberano y puede hacer lo que quiera, sí. Pero Él se sujetó a estatutos y a su palabra. Y Él no hace nada sin antes hablar con Ricardo. ¡Qué tremendo! Él no hace nada sin antes hablar contigo y ponerse de acuerdo contigo. Adelante. Como ese versículo, bueno, lo tenemos entendido que está en el Antiguo Pacto. Era Sí. parte de lo que Dios revelaba para que se cumpliera y la venida de Jesucristo. No significa que ahorita va a ser de la misma manera que era en ese tiempo, porque hay mucha gente que así lo toma. Sí. Por eso andan todos esos profetas de aquí para allá diciendo, cada año, ¿no? Pasa que va a empezar el año, bueno, sus profecías. Se levantan los profetas cada año. Ajá. Y claro que son todo menos profecías o lo que sea. Lo que yo entiendo para mí es que a final de cuentas todos los dones, todos los ministerios que están para edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Están para edificación mía. Entonces ahora la salvación es personal. Lo que Dios tiene que decirte te lo dice a ti. Sí, sí. Y sí, yo no dudo que por ahí se levante alguna palabra y demás, pero no es nada fuera de lo que está en la Biblia. No, y la profecía es corporativa, no es individual. Es para el cuerpo de Cristo, no solamente para una persona en sí, sino para todo el cuerpo de Cristo. Somos uno en Cristo todos, ¿verdad? Y cambia todo. Pero ahora vamos a Mateo. Bueno, vamos a Lucas primero. Lucas capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver algo de lo que dice Jesús aquí, ¿ok? Y luego me voy a meter a otras cosas. Pero vamos a Lucas capítulo 9. Y yo quisiera que todos aquellos que estén con enfermedades, con dolencias, no importa la enfermedad que tengas o el dolor que tengas, ponme mucha atención a lo que te voy a estar diciendo, porque voy a estar hablando acerca de que Dios te quiere sano. Y como tú lo concibas, lo vas a manifestar en la tierra. Si tú crees que ya tienes 10 años con esa enfermedad y ya oraron por ti y no se te quita la enfermedad y sigues enfermo, a veces caes en esa tendencia de decir, bueno, pues es que es la voluntad de Dios. Y Dios me está enseñando algo con esto. Y la gloria de Dios se puede manifestar a través de mi enfermedad. Mentira del diablo. Empezando por ahí, es que mi diabetes, ¿Sí? es que mi cáncer, es que mi enfermedad, ¿quién le dijo que la enfermedad es suya? ¿Cómo no pueden decir, es que mi misericordia, es que mi paciencia, no, ahí sí es la paciencia. Ahí no se la adjudican. ¿Sí? La templanza es la templanza, no es mi templanza, pero las enfermedades las hacen suyas. Las hacen suyas y es lo mismo que les enseñamos en la primera clase. Cristianizamos todo lo que traemos de otro lugar y como nos lo enseñaron decimos, ay, es que yo tengo diabetes. Pues suéltelo. Es que mi cáncer. ¿Quién le dijo que es su cáncer? Y luego algunos se atreven a decir todavía, ay, ahí viene el frío, y con el frío viene la gripe. Y ya como diciendo, a mí primero, a mí primero, a mí primero. Cambie esa mentalidad, hermano. No es su cáncer, no es su diabetes, no es su enfermedad, no es su gripe. Y la gripe no viene con el frío. No viene con el frío la gripe. No, en el calor hay un montón de virus. No.
Para que, ya viene el frío. Ya se están preparando para recibir la gripe. Ya se me va a bajar la presión. Sí, qué tontería más grande, hermano. La enfermedad toca mi puerta, a esta puerta, a este cuerpo, todo el tiempo. Pero la gente me dice alrededor, oiga, usted nunca se enferma. Le digo, ¿para qué? ¿Así estoy bien? Oiga, usted nunca le da gripe. ¿Para qué? Sí, toca a la puerta. Y Doris me dice, es que tú eres de buena madera, Ricardo. Le digo, sí, pero también soy de buena fe. Y le creo a Dios. Y de repente siento como que ya me siento con un dolorcito o algo. Y yo me levanto y digo, soy sano por la sangre de Jesús. Isaías capítulo 53, versículos 5 a 6 dice que Él cargó mis enfermedades y mis dolencias y mis dolores. Y me paro en el nombre de Jesús. Y yo le digo a Doris, ahorita se va. Y se va en el nombre de Jesús. Tenemos que, sigo adelante. Dice, habiendo reunido a sus 12, Jesús, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio? Poder y autoridad. A los discípulos les dio poder y autoridad. ¿Para qué les dio poder y autoridad? Si Él lo puede hacer. Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pero utilizamos muy mal una frasecita cuando dice, en mi nombre echarán fuera demonios. La utilizamos muy mal. ¿Cuántos han orado por enfermos? Les digo, ¿cuántos? A veces yo veo algunos ministros orando por enfermos. Y casi me enfermo cuando los veo orar. Y ustedes me dicen, mándenme versículos de la Biblia ahorita, ¿ok? Porque he visto ministros orando por los enfermos. Así. Ay, Señor, te pedimos que lo sanes. Ay, te pedimos que tengas misericordia de tu hijo, de tu siervo. Te pedimos que lo toques, si es tu voluntad. ¿Cuántos han visto personas orando así? ¿O cuántos han orado? Mándame versículos ahorita, por favor, en la internet, en Facebook, por las redes sociales, donde diga que tenemos que pedirle a Dios que lo sane. Un solo versículo. No hay ninguno, hermano. Jesucristo nos dio poder y autoridad de sanar los enfermos, de echar fuera demonios. Nunca dijo, cuando veas un endemoniado, me dices, Dios, sana al endemoniado, ya no sé ni qué decir. Él me dio autoridad para decir, demonio, te echo fuera en el nombre de Jesús. Enfermedad, te echo fuera en el nombre de Jesús. Donde dice, cuando veas un enfermo, levanta tus ojos a mí y di, ten misericordia. Eso no es autoridad, ni dominio, ni control. Eso es una oración que nos traímos de otro lugar otra vez. Y la cristianizamos. Y por eso vemos tantos enfermos en las iglesias y carentes de poder. Los que tenemos ese poder, porque no sabemos usar el poder que ya nos fue delegado a nosotros. Y ese poder y autoridad tenemos que usarlo en el nombre de Jesús. Nunca orar a Dios para que Dios lo sane. Nunca. ¡Auch! Por eso hay tanto enfermo, tanto dolido y aún muertos. Porque comienzan con la derrota, pidiéndole a Dios que lo sane. Escúchame, Dios ya no va a sanar a nadie. Dios ya no va a salvar a nadie. Dios no va a echar fuera ningún demonio de nadie. Si no lo haces tú y lo hago yo. Porque Dios lo va a hacer a través de ti
y a través de mí en el nombre de Jesús. Y esa es la autoridad que debemos de tener. ¿Queremos avivamiento? Como si Dios estuviera ahí esperando a ver cuántos se juntan. Él está más avivado que tú y yo, hermano. Tú y yo tenemos que poner manos a la obra y a trabajar en el nombre de Jesús. ¿Queremos un despertamiento? Pues abre los ojos. Dios está más vivo que tú y yo. Y Él está más ansioso de que la gloria de Él se manifieste. Aún la misma tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como la tierra diciendo: ¿hasta cuándo vas a entender que tienes dominio, control, poder y autoridad? Hasta que venga Ricardo y te lo enseñe en la Biblia. Ay, es que yo escuché que debíamos de orar por los enfermos así. Oh, Padre, levanto mis ojos a ti. Tú que eres soberano. Si ten misericordia de tu pueblo y sánanos. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver algunas escrituras ahorita. Vamos a ver algunas escrituras para ver cómo oraba Pedro. Para ver cómo oraba Elías en el Antiguo Testamento. ¿Vamos? Sí, vamos. Y es que tenemos la idea equivocada de querer acercarnos a Jesús como en el tiempo cuando Él estuvo aquí. Donde sí le gritaban que tuviera misericordia, donde lo buscaban. Gente que no tenía autoridad se le acercaba a Él, ¿verdad? Gente que no tenía autoridad y estaba enferma, venía y le decía: ten misericordia de mí. Y Él les decía: sé sano casi digo en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Pues Él era Jesús. Pero Él no levantaba los ojos al Padre diciendo: oh Padre, sánalo. Oh Padre, echa fuera el... Jamás hizo eso Jesús. Pues Él era Dios. La única vez que oró fue cuando le dijo: Padre, te doy gracias porque sé que siempre me escuchas. Te doy gracias porque sé que siempre me escuchas. Qué tremendo, ¿no? Siempre me escuchas. Abre tu Biblia en Hechos, capítulo 3. Vamos para allá. Y si así oró Pedro, vamos a orar como Pedro. ¿Ok? Y yo les contaba la historia que Pedro tenía tanta unción. Y no me quiero ir atrás a contarle la historia de Pedro porque me quedo ahí otra vez. Pedro tenía tanta unción que le llevaban todos los enfermos. Y yo les conté la historia de que viene en la Biblia, que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Verdad? Aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Te imaginas cuánta unción, cuánto poder, cuánta autoridad o cuántos enfermos le traían que no podía orar por todos, sino que la misma sombra sanaba a los enfermos? ¡Qué poder! Y luego es que algunos dicen, es que en la primera iglesia, yo les digo, ¿y quién nos enseñó que somos la segunda? O la tercera. Somos la misma iglesia y el mismo poder que tiene o que tuvo Pedro es el mismo poder que tenemos nosotros. Romanos 8:9 dice: y si el espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vive entre vosotros, también tienen el mismo poder del resucitado. ¡Wow! Tremendo. Pero vamos a ver qué hizo Pedro. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Y era traído, un religioso dirá: ¿ves? Pero iba a la oración, a la hora novena. Y como era de oración, y como se la pasaba en oración, pues Dios lo respaldaba. Y tienes toda la razón, sí. En la oración hay una comunión con Dios muy bonita que tenemos que hacerlo todo el tiempo. Y no solamente a la hora novena. Esto era, el libro de los Hechos es una transición entre la ley y la gracia. El libro de los Hechos tiene muchas costumbres que hacían todavía bajo la ley. Por eso es el libro de transición.
hasta llegar a las cartas de Pablo, donde ya nos vemos como una nueva criatura. ¿Verdad? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entran en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo que, míranos, repite conmigo, míranos. ¿Qué dijo? Míranos. ¿Quién tenía poder? ¿Quién tenía autoridad de sanar? Ay, algunos religiosos van a decir, Dios es el que lo hace. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Cuando alguien hace algo y le dices, gracias. Ay, yo no, es Dios, es Dios. Pues claro que es Dios, ni que fueras tú. Inconscientemente están creyendo que le están dando las gracias a ellos. Una falsa humildad. Esa es una falsa humildad, hermano. Pero Dios trabaja a través de ti y Dios trabaja a través de mí. Así que si tú haces algo y alguien te da gracias, di, estoy para servirte y vamos a echarle ganas juntos. Pero la falsa humildad es aquella que alguien dice, ay, yo no, es Dios, es Dios. Cuando están haciendo una cosa buena y les quieres ser agradecidos, di gracias. Di para servirte. Aquí estoy. Y sabemos que la gloria es para Dios. El único que no la sabe es ese falso humilde, que piensa que le están dando las gracias a él. Y yo les cuento la historia del burro. Cuando Jesucristo iba entrando a Jerusalén, ya todos se la saben, ¿verdad? Pero dice que cuando iba en el burro, Jesús, arriba del burro, le ponían las palmas, le ponían los mantos y decían, Hosana, se postraban ahí. Imagínate el burro diciendo, ay, a mí no, a mí no, a mí no. Pobre burro. Claro. Creía que los mantos eran para él y las palmas eran para él. Era para el que iba arriba montado del burro. Y muchas veces somos como ese burro. Y decimos, a mí no, a mí no, a mí no, pobre burro. Sabemos que tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y sin Él no somos nada, y con Él somos todo. Así que cuando tú hagas las cosas, hazlos en el nombre del que llevas dentro, todo el tiempo, y no recibas alabanzas de hombres. Y entonces cuando alguien te diga gracias, diles, estoy para servirte, porque lo hago en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios trabaja a través de nosotros. Y mira, le dice, míranos. Y algunos dirían, no me veas a mí, ve a Jesús. Puesto los ojos en Él, no me veas a mí. Y quitamos la responsabilidad que tenemos. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Cuando veamos la responsabilidad que tenemos, vamos a ver que la gente nos está viendo, que nos está mirando la gente. Y es bueno que nos vea, porque tenemos la confianza de decir, sean como yo, porque yo soy imitador de Cristo. Dice, míranos. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, a lo mejor dinero. Sí, era lo que esperaba. Esperaba dinero, ¿verdad? Claro. Mas Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo más poderoso. Tengo. Pero lo que tengo, te doy. Agarraron al enfermo, oraron por él, levantaron sus ojos al cielo y dijeron, Padre, sánalo, te pedimos que lo toques, te pedimos que lo levantes. ¿Eso hicieron? Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué oramos de esa manera?
Pedro sabía que tenía poder, que tenía autoridad. Y dice, lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó y andó. ¿Cuántos saben que esa es una oración de fe? No se necesita fe para orar por un enfermo y decirle, Dios, sánalo, Dios. No se ocupa fe para eso. Fe se necesita para decir, levántate y anda en el nombre de Jesús. Esa es una oración agresiva. Orar por el enfermo, no importa la enfermedad que tenga, y decir, eres sano y te declaro sano en el nombre de Jesús. Así oró Pedro. Y el cojo se levantó y anduvo. ¿Cuántos tienen esa autoridad? Amén. Efesios capítulo 3, versículo 20. Este versículo le gusta a Doris. Efesios 3, 20. Abre tu Biblia ahí. Y ahorita nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Efesios 3, 20. Te repito, Dios no puede hacer nada si no es a través de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada sino en el nombre de Jesús. O sea, yo no hago nada sin Él y Él no hace nada sin mí. Porque somos coherederos. Trabajamos juntos. Trabajamos en unidad. ¿Ok? Y es como cuando se firma un cheque mancomunado. ¿Cómo se dice, Doris? Un cheque donde se ocupan las dos firmas. La firma de uno es tan importante como la del otro. Las dos firmas. Y un cheque con una sola firma no es válido. Tiene que estar la firma de los dos coherederos. Y así que si Dios va a hacer algo, tiene que estar firmado por ambos. Ese es el poder y la autoridad que nos dio a nosotros. Hermano, despertemos de ese sueño profundo. Si suceden cosas malas, el diablo. Si suceden cosas buenas, Dios lo hizo. Por favor, basta de estar culpando al pobre diablo. ¿Ven? Con esas frases algunos van a decir, mira, hasta el diablo lo está defendiendo. No, no lo estoy defendiendo al diablo, pero el diablo ni siquiera se ha metido y el diablo está ahí. ¿Yo a qué horas? ¿Y otra vez yo? Y ya me están culpando otra vez. Todo lo malo decimos, es que el diablo lo hizo. Todo lo bueno es que Dios lo hizo. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Pasivos. ¿Para qué hago algo? Si siempre es el diablo o es Dios. Despierta. Tú y yo tenemos dominio, control, poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y te digo una cosa, Cristo ya resucitó, ya se sentó y ya no está haciendo nada. Dice mi Biblia, y desde ahí en adelante está esperando a que la iglesia someta todo lo que ya le di y lo ponga bajo sus pies. Cómo nos encanta cantar y hacer escándalo diciendo que tenemos al enemigo bajo nuestros pies. No tenemos ni la menor idea de lo que estamos cantando. ¿Sí? Ni la menor idea de lo que estamos cantando. La enfermedad no es de Dios. ¿Sí? La enfermedad es del diablo o viene por el pecado. Le hicieron esa pregunta a Jesús. ¿Viene la enfermedad por el pecado? Pero viene del maligno. La enfermedad no es de Dios. Si tú estás enfermo, no es de Dios. Dios te dio autoridad de sanar toda enfermedad y toda dolencia. No te quedes pasivo ahí diciendo, ay, es que ya tengo tantos años que hasta me acostumbré a tener esta enfermedad conmigo. Hasta la siento parte de la familia. Repréndela en el nombre de Jesús. Ahorita voy para otro versículo. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso, sabemos que Dios es todopoderoso para hacer lo que Él quiera, es verdad. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Si lo creemos, todos decimos amén. Dios hace todo lo que
lo inimaginable, lo impensable. Es el Dios grande y poderoso y soberano que tenemos. Pero ese versículo dice que Dios hace todo según el poder que actúa en nosotros. Y es ahí donde está el problema de por qué oramos como oramos, de por qué hacemos lo que hacemos. Porque caímos otra vez en la misma mentira que cayeron Adán y Eva. Perdieron la gloria de Dios y se cubrieron con lo que encontraron. ¿Con hojas de higuera? Y así estamos nosotros, haciendo todo el escándalo del mundo, hablando como si supiéramos, haciendo ruido como si realmente Dios estuviera ahí, creyendo que ese es el poder de Dios. Haciendo escándalo. Y solo son hojas de higuera, porque cuando se presenta algo así, lo único que se nos ocurre decir es que Dios tiene el control. Si no sana ahorita, tal vez sane. Sí, claro. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Claro. Y lo ponen como un versículo bíblico también, casi, casi. Sí. Y no tenemos control. Porque no tenemos poder. No tenemos poder. Hemos perdido el poder y entonces andamos como el león rugiente. ¿Cómo? Porque ya no tenemos dientes ni nada. Ah, Y entonces solamente rugimos por miedo para que nadie se nos acerque. qué triste. Haciendo escándalo, 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 escándalo. ¿Para qué? Ruido. Solo ruido. Santiago capítulo 4 versículo 7. Abre tu Biblia ahí. Santiago 4:7. La enfermedad no es de Dios. ¿Viene del diablo o viene por el pecado? Pero la enfermedad no es, repite si estás enfermo o dolido ahí, di, la enfermedad no es de Dios. Y la voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia también que Jesucristo reprendía al demonio de fiebre, a la suegra de Pedro. Puede ser de un mismo demonio que te esté atormentando ahí y hasta lo tienes hasta mimándolo. Perdóname que te diga eso, pero dice, y les dio autoridad para echar fuera demonios, para echar toda dolencia, para echar toda enfermedad, aún hasta para resucitar muertos, nos dio la autoridad. Así que dice, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, sométete a Dios, sométete a su palabra, sométete a lo que está escrito en su palabra. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir significa pelear en contra de él. Pelear en contra de él. Pero ¿cómo vamos a pelear en contra de él? Si creemos que la enfermedad a veces nos la pone Dios para enseñarnos algunas cosas, algún propósito tendrá con todo esto. Dice que sométete a Dios, resiste al diablo. Si tú crees que la enfermedad es de que Dios te la envía parcial o para enseñarte o poquito, pues te vas a someter tú al diablo. Y no lo vas a resistir. Pero cuando sabes que la enfermedad es del diablo, te paras fuerte y lo resistes y tú mismo pones las manos sobre ti y di, soy sano en el nombre de Jesús. No buscas que nadie más ore por ti cuando sabes que tienes poder, control y autoridad como cualquier líder, como cualquier apóstol, como cualquier pastor. Tú que eres un hijo de Dios, tienes la misma autoridad, el mismo poder de sanar los enfermos y de echar fuera demonios. Todos tenemos el mismo poder, control y autoridad. Así que si estás enfermo, te sientes enfermo, di, soy sano en el nombre de Jesús. Se va toda dolencia en el nombre de Jesús. Y dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Si yo digo, estoy sano, pero me voy a la cama a acostar,
Mis obras están diciendo que estoy enfermo, aunque mi boca esté diciendo que soy sano. Yo tengo que tener obras que vayan de acuerdo a mi fe. Si yo digo, soy sano, aunque me duela, me voy a levantar a caminar en el nombre de Jesús y voy a ver el milagro realizado en mi cuerpo. La fe sin obras es muerta. Y muchos pueden decir, pero muchos no obran de acuerdo a lo que dicen. Así que es bien importante que las obras y la fe vayan de la mano. Recuerdo que cuando yo estaba jugando voleibol hace como unos 20 años, con los estudiantes del colegio, estaba jugando voleibol. Y de repente me caí y me dolió la espalda, pero bonito que me dolió la espalda ahí. Y me levanté y me levantaron los estudiantes. ¡Ay! Iba caminando despacito. El maestro, el que les enseñó de milagros, el que se les enseñó de la sanidad, el que les enseñó un montón de cosas, iba agarrado por los estudiantes. Imagínate. Y se me acerca la directora y me dice, ¿y tú eres el maestro? Me pegó donde más me dolía. Y me dice, me leyó Santiago 2:26, 2:20, donde dice, la fe sin obras es muerta. ¿Y sabes lo que hice? Esa palabra se metió a mi pensamiento, renové mi entendimiento y dije, solamente enseño de mi boca. Solamente me paro y elaboro un sermón y no es vivo. Y esa situación me dio la oportunidad de pararme firme en la palabra y vivirlo. Es bien difícil vivirlo cuando estás en el proceso. Pero es donde tenemos que poner la fe y las obras juntas para ver el milagro de Dios. Así que yo me levanté y dije, en el nombre de Jesús soy sano. Me puse las manos yo solo y qué dolor. Me daba un dolor increíble. Caminaba y me dolía. Me dolía. Yo casi decía en mi cabeza, quiero irme a dormir, quiero irme a estirar. Pero comencé a creer la palabra de Dios. Caminé y dije, soy sano, soy sano, soy sano. Palabra, soy sano por la llaga de Jesús. Y el dolor se me fue. Y comencé otra vez a caminar firmemente y ahí mi fe se fue activando, hermano. Y es necesario que en medio del proceso pongas en acción la fe que Dios ya nos dio. No esperes a que un súper venga a orar por ti. Tú tienes el poder de orar por ti ahí donde estás. Y dices, soy sano en el nombre de Jesús. Y siento que hay algunos que van a estar dando testimonio. De decir, es verdad. El enemigo me quiere tener atado, me quiere tener enjaulado, me quiere tener deprimido, me quiere tener enfermo. Pero yo tengo poder y autoridad de echar fuera demonios y sanar toda dolencia y echar fuera toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 4, porque esto sí te lo quiero contar. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Abre tu Biblia. En Éxodo, capítulo 4. Te voy a hablar de Moisés. Cuando Dios le da el llamado a Moisés, y cuando Dios le dice a Moisés, vas a ir a rescatar a mi pueblo Israel del pueblo de Egipto porque lo están atormentando. Y Moisés dice, esta es una obra tan grande, ¿qué voy a hacer? Dicen en Éxodo capítulo 4, ponme atención, hermano, porque si no lo lees, ni me vas a creer lo que hizo Moisés. Tremendo lo que hizo Moisés. Es más, al mismo Dios le dice, arrepiéntete. Y sigue diciendo, y Dios se arrepintió. ¿Qué? Moisés, bájale tantito unas rayitas, Moisés.
Estás hablando con el soberano, estás hablando con el todopoderoso. Está diciendo que va a destruir al pueblo porque siempre se queja, siempre están en el pecado, siempre están que aún te quiere matar también a ti, Moisés. Y Moisés le dice, Dios, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham. Acuérdate que tú dijiste que nos harías una gran nación. Acuérdate que tú dijiste que nos meterías a una tierra que fluye leche y miel y tú no puedes violar tu palabra. Acuérdate. Y le dice, así que arrepiéntete de lo que estás a punto de hacer. Imagínate a Dios diciéndole a Moisés eso. Oiga, yo creo que no recibirían a Moisés en ninguna iglesia hoy en día. No, pues ¿qué te crees, Moisés, si eres el Dios soberano? Y la Biblia dice, y Dios se arrepintió porque se acordó del pacto que tenía con Abraham. Dios establece pactos y se sujeta a los pactos. Y luego dice, recuérdame mi pacto. Dios dice, recuérdame mi pacto. Y tú y yo tenemos un pacto con la sangre de Jesús, no con sangre de animales. Y si lo cumplió con sangre de animales, imagínate con la sangre de Jesús. Recuérdale el pacto y dile, Dios, tú me sanaste en las llagas de Jesús. Tú cargaste toda mi dolencia, toda mi enfermedad en el cuerpo de Jesús. Y tu palabra dice que por su llaga yo ya soy sano. Y vive esa sanidad. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Jehová. Estaba temblando con este llamado, no quería ir. Y dice, no, es que no me van a creer. Y luego dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y luego dice, soy tartamudo. Ponía miles de excusas. Y aún así, Dios lo envió. Así que no pongas excusas, hermano. Dios te llamó y Dios te equipó. Y dice, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara normal, común y corriente, con la que había trabajado los 40 años ahí con las ovejitas. ¿Qué tienes? Una vara. Y le dijo Dios, échale en la tierra. Qué historia tan bonita, ¿no? O tan tremenda. Échale en la tierra. La echó en la tierra y se hizo una culebra. Se hizo una culebra. Imagínate la cara de Moisés. 40 años tenía esto en mi mano. Toda la autoridad que el hombre pueda tener, no sé cómo decírtelo, puede ser una culebra. No hay nada de poder ni autoridad si no está Dios metido en él. Así que por muy sabio que sea el hombre, por muy poderoso que sea el hombre, no hay nada de poder y nada de unción espiritual si no está Dios metido ahí. Y dice que se hizo una culebra, y cuando se hizo la culebra, dice, y Moisés huía de ella. Imagínate a Moisés corriendo y la culebra siguiéndolo. ¡Qué historia! Y luego dice Dios, detente. Extiende tu mano y tómala por la cola. Y yo les digo, una persona sabe que no puede agarrar una culebra por la cola porque se voltea, lo muerde, se agarran de la cabeza o con una estaca o con algo. Y Moisés, todo temeroso, Dios le estaba diciendo, necesito que mueras aún por mí. El llamado que te estoy dando es tan grande que necesito que tu vida la entregues al 100%. Confía en mí. Y cuando la agarró por la cola, dice que se volvió vara otra vez. Pero ya no era la vara de Moisés. Versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su burro, su asno, y volvió a tierra de Egipto, tomando también Moisés la vara de Dios en sus manos. Ya no era la vara de Moisés, ahora era la vara de Dios en sus manos. Dios le había dado poder,
y autoridad en esa vara para hacer milagros. Repite, Dios le dio poder y autoridad en esa vara para hacer milagros. Lo mismo que Jesús hizo con los discípulos. Poder y autoridad para hacer milagros. Si lo hizo Dios con Moisés, si lo hizo Jesús con sus discípulos, lo está haciendo con su iglesia hoy en día también, hermano. Nada más que a Moisés se le olvidó. Como a muchos cristianos hoy en día. Éxodo capítulo 14. Se le olvidó a Moisés. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Mira lo que dice. Moisés se le olvidó que Dios le había dado poder. Hasta le hizo una enseñanza de la culebra que lo seguía para que no se le olvidara. Le dijo, tírala. Le hizo muchas cosas como dándole parábolas de algo natural para que viera algo espiritual. Y ni aun con las parábolas lo pudo entender. Le dijo, ¿de qué hablaste, Jesús? No te entendí nada. Dice, ni ustedes me entendieron, muchachos. Pues ¿cómo van a entender los demás? Y hoy en día sigue pasando lo mismo. Dios nos dio poder y autoridad en nuestras manos y resucitó, murió, resucitó. Fue, peleó con el diablo, sacó las llaves del Hades, resucita y les dice, muchachos, ya resucité, tengo el poder, tengo las llaves otra vez. Lo que perdieron en el huerto, el diablo se los quitó, pero ya morí, fui a la profundidad, le quité la autoridad. ¿Y qué creen? Ahí les va otra vez, se las doy, ahí les va la vara, usen la vara, en mi nombre echarán fuera demonios. Y todos, pero se les olvida. Ay, Señor, si quieres ayúdanos. Ay, Padre, si quieres bendícelo. Oramos de esa manera. Mira lo que hizo Moisés. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y cuando ya había sacado al pueblo de Israel, cuando ya iban corriendo, el pueblo de los egipcios lo estaban siguiendo y se encontraron con el mar rojo. Se encontraron con el mar y Moisés estaba todo tembloroso, estaba con miedo como muchos de nosotros. Y mira lo que dice el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Yo me imagino que estaba temblando por dentro él, pero alguien tenía que poner la cara de valor, ¿verdad? Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Poderoso. Díganme, poderoso. Qué bonito lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eres más que victorioso. Amén. Qué bonito lo dice y se escucha bien bonito. Moisés también predicaba de esa manera. Y luego dice el versículo 14. Jehová peleará por vosotros, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. El reino lo sabemos de memoria. Y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Qué le dice Moisés? Señor, ahí vienen los egipcios. Señor, nos van a matar. Yo le estoy dando ánimo a tu pueblo que sí puede, que vamos a tener la victoria. Señor, ayúdanos. ¿Qué vamos a hacer? Está el mar delante de nosotros. Y se escucha una voz del cielo que le dice, ¿por qué clamas a mí? Repite conmigo, ¿por qué clamas a mí? Hoy en día yo quiero que esa voz la escuchen mucha gente, muchos líderes. Hoy en día cuando vamos a orar por los enfermos, no le clames a Él. Tienes la autoridad de partir el mar. ¿Qué tienes en tu mano? Poder y autoridad. Yo casi escucho la voz de Dios diciéndole a miles hoy en día, ¿por qué claman a mí? Ya te di la autoridad. Tú di, declara, hazlo en el nombre de Jesús. Tienes poder en tu mano. Dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara. ¿No te di el poder? ¿No te di autoridad? ¿Por qué clamas a mí? Usa lo que te puse en la mano. Y dice, sí, ¿verdad? Es cierto, aquí está, se me había olvidado. Ya no era mi vara, aquí está, aquí la tengo en mi mano. Gracias. Y se abre el mar. ¿Por qué no vemos milagros?
¿Por qué no vemos prodigios? ¿Por qué no vemos señales? Porque estamos clamando para que Dios haga algo que ya hizo y ya no lo va a volver a hacer. Él ya nos sanó, Él ya nos dio la victoria, Él ya derrotó al diablo, ya nos dio la autoridad y ahora nosotros tomamos poder, control y autoridad de sanar toda enfermedad y le decimos, sé sano en el nombre de Jesús, levántate y anda. Demonio, cállate y sal fuera en el nombre de Jesús. Y lo hacemos nosotros en el nombre de Jesús. Hasta respiro. Eso puede ser una buena conclusión. La pregunta que le hizo Dios a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Después de que corrió porque la serpiente lo perseguía, la vara era suya. Él conocía esa vara. Dios usó lo que Moisés tenía. Él conocía la vara, corrió de la vara porque imagínate algo que conoces y que tienes tan entendido, de repente es otra cosa. ¿Sí? Corría, pero se animó a agarrarla, a obedecer a Dios. Y entonces esa vara se volvió en la vara de Dios. Se animó a obedecer lo que Dios le dijo que hiciera. Y eso es valor. Eso es fe. Nosotros tenemos que aprender a obedecer lo que Dios ya nos dijo que podíamos hacer. Y eso es fe, y eso es tener valor y confianza en la palabra de Dios. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales? ¿Quieres ver lo que nunca has visto? Tienes que actuar y hacer lo que nunca has hecho. Y tienes que comenzar a creer como nunca has creído. Y tienes que aventarte a hacer cosas sobrenaturales. Si solamente vas a caminar en lo que tú puedes ver y hacer, ¿para qué quieres a Dios? Y Dios nos ha llamado para emprender grandes obras. Y ya nos equipó. Y tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Por qué clamas a mí? Entonces, ¿a quién? ¿Sí? Si se supone que lo estaba sirviendo a él, si se supone que lo estaba haciendo porque él le dijo que lo hiciera, era su pueblo, estaba trabajando para él. Sí. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¡Qué tremendo! ¿Por qué clamas a mí? Se le olvidó a Moisés lo que tenía. La traía en su mano. Había visto el milagro, corrió delante de ella, la volvió a agarrar, la tenía en sus manos, ahí estuvo todo el tiempo y se volvió a acostumbrar a verla como suya. Sí, se volvió a acostumbrar, es verdad, qué tremendo, ¿no? La autoridad y todo lo que Dios nos dio, a veces estamos tan acostumbrados que pensamos que es normal o que es nuestro. Pero no es nuestro. Y fíjate que yo eso que tú dices, Doris, yo lo veía también cuando comencé mis primeros años cristianos, que me hablaban de cómo se partió el mar, de cómo la columna de fuego, de cómo la nube los seguía en el desierto, cómo la roca que era Cristo, yo me imagino, tenía patitas o cómo se movía, porque dice que lo seguía la roca. Y yo de siempre decía, me hubiera gustado vivir en ese tiempo y ver todo eso. ¿Cuántos les hubiera gustado eso? Yo siento que si hubiera visto la columna de fuego, estaría, gracias Señor, tu gloria conmigo, estaría postrado viendo y luego viendo la nube que lo sigue. ¿No estaríamos agradecidos hoy si viéramos todo eso? Pero como dice Doris, aunque sea la gloria más poderosa, nos acostumbramos. Y lo vemos como algo tan natural que ya no le damos gracias a Dios por eso que estamos viendo. Y lo vemos tan normal que nos acostumbramos. Dios nos dio poder, Dios nos dio autoridad. Y tenemos que postrarnos todos los días delante de Él y ser agradecidos y usar lo que tenemos en la mano. No clames a Dios.
Por favor, no clames a Dios. Y sé que todas estas frases que te estoy diciendo, algunos me van a acusar y me van a decir, mira, ya está diciendo que ni siquiera clames a Dios. Mira lo que está diciendo, que Dios no puede hacer nada si no se lo permitimos. Mira lo que... Hermano, es que todos esos clichés y esas frases religiosas nos han mantenido cautivos, nos han mantenido atados, nos han mantenido como una iglesia sin poder, carentes de poder, carentes de unción, porque le echamos la culpa al uno o le echamos la culpa al otro. ¿Y nosotros dónde quedamos? La responsabilidad es nuestra. Así que levántate y anda en el nombre de Jesús, hermano, porque tenemos una vara en nuestras manos y hay mucho que hacer. Dios no va a hacer nada si no lo hace a través de nosotros. ¿Me das permiso de leer unos versículos más, aunque se terminó la hora? A ver si lo crees. Yo lo creo y arde mi corazón con esto. Es que leemos la columna de fuego y lo vemos tan normal porque, ay, qué bonito se lee. Leemos la gloria de Dios en algunos versículos y, ay, qué bonito se lee. Pero no lo apropiamos para nosotros. En cada escritura que Pablo nos habla en las cartas paulinas, nos está diciendo, tienes la vara, tienes la autoridad, ya no clames a Dios. Te digo una cosa, Dios ya no va a sanar a nadie, Él ya no sanó. Ahora tú toma la autoridad para que la demuestres y la manifiestes aquí en la tierra. Ya no clames a Dios. Dios desde el cielo se está viendo nada más esperando que tú y yo usemos la vara. Mira, Efesios capítulo 1 versículo 15. Está muy largo pero te lo voy a leer nada más. Y di amén. Yo lo recibo. Es mío. Yo soy parte de esa generación. Yo soy parte de esta iglesia. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones por todos los santos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escúchame, Pablo no está orando por los enfermos. Pablo no está orando por los endemoniados sean libres. Pablo está orando para que la iglesia entienda el poder que ya tiene. Para que abran los ojos del entendimiento y tengan el conocimiento y revelación de lo que ya tienen. Esa es la oración de Pablo, hermano. Y vuelve a decir, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Qué poderosa oración! Para que Dios te abra los ojos, para que entiendas, para que sepas todo lo que ya tienes en Cristo Jesús. Toda la herencia está depositada en los santos, ya está en ti. ¿Y cuál? La supereminente, ¿qué es supereminente? Grandeza de su poder. Todo lo grande, todo lo supereminente, todo el poder de Dios ya está en mí. Qué tremenda oración de Pablo, hermano. Pablo yo creo que se queda anonadado, perplejo, cuando él subió al tercer cielo y vio toda la gloria de Dios y bajó a la tierra, venía así como, no hay palabras para expresar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y ya no lo dio. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Para con nosotros los que creemos. Repite conmigo. Toda la supereminente grandeza de su poder está conmigo y yo te creo. Parece tan grande para ser verdad, pero yo te creo. Según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, hermano. Este es el máximo poder que Dios tiene. No hay más poder que esto. Que ores por un muerto y resucite es un milagrazo. Pero que el muerto resucite solo. Y dice, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está en nosotros. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Él ya se sentó. Y sobre todo principado está Cristo. Y sobre toda autoridad está Cristo. Está diciendo, Él es soberano. Nadie lo manda. Él se sentó. Y sobre todo principado, y sobre toda autoridad, y sobre toda potestad. ¿Cuántos saben que Jesucristo está sobre todo poder, sobre toda autoridad, y sobre todo poder, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre? Ese es el poder de Jesús. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y me voy, porque en el versículo 22 me voy. Mira lo que dice. Y sometió todo esto bajo sus pies. Y lo dio todo esto por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué le dio? Todo poder, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo nombre. Nos dio poder a su iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y dice Pablo, por eso oro para que tus ojos sean abiertos y tengas conocimiento y lo creas. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves y tenemos un Dios soberano que nos amó tanto y se sujetó a su palabra para que sepas cómo va a trabajar. Dios trabaja a través de nosotros. Nosotros trabajamos con Dios. Somos coherederos, dos juntos. Mundo espiritual y mundo físico trabajando unidos. El mundo físico con la palabra de Dios, haciendo lo invisible que sea visible. Y es la próxima clase que vamos a estar tocando. Toda dolencia, toda enfermedad, todo demonio se sujeta a nosotros a través de la palabra de Dios. Acción y menos religión. Bendiciones.